Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué hermoso poder iniciar esta jornada reflexionando en la palabra del Señor. El evangelio que la iglesia nos presenta para este jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario está tomado del evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos del 10 al 17. Les recuerdo que nos encontramos en este capítulo 13 que contiene el discurso de el reino de Dios en parábolas. Las parábolas que nos revelan y que nos cuentan el reino de Dios. Hoy nos encontramos en una explicación de Jesús. ¿Por qué Él habla en parábolas? Escuchemos la palabra del Señor diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas contando parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene le darán y le sobrará, al que no tiene le quitarán aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías: por más que escuchen, no comprenderán, por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se ha vuelto duro de oído, se han tapado los ojos, que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan, para que yo los sane. Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, vale la pena reflexionar sobre este diálogo. La escena parece un diálogo íntimo, un diálogo a solas entre Jesús y sus discípulos. Parece ser que a Mateo se le olvidó dónde estaba Jesús. Recuerdan ustedes que el día de ayer San Mateo coloca a Jesús en una barca, alejado de la orilla, predicándole a una gran multitud de personas. Jesús está en ese escenario contando la parábola del sembrador. Los discípulos hoy se le acercan. ¿Cómo se le acercaron? Si estaba en una barca lejano de la orilla, no sabemos, y parece ser que a Mateo no le interesan esos detalles. Lo que a Mateo le interesa es dejarnos claro que la enseñanza del Evangelio de hoy es específicamente para los discípulos, para los íntimos, para los que han acogido la palabra del Señor. Podemos decir para los de la tierra buena, donde cayó la semilla y produjo fruto al 100, 60 y 30%. Eso es lo primero que nos debe quedar claro, que la enseñanza de hoy es para los que abren su corazón al anuncio del Evangelio. Y los discípulos tienen una inquietud. ¿Por qué les hablas en parábolas? Recuerdan que ayer decíamos que el género de las parábolas es muy antiguo. Lo han utilizado los antiguos rabinos, los antiguos sabios, los antiguos filósofos, pero que Jesús, al utilizar las parábolas, la utiliza de una manera distinta. Las parábolas de los sabios, de los rabinos, de los filósofos, están llenas de misterio, son complicadas, de simbolismos muy difíciles de comprender, mientras que las parábolas de Jesús están tomadas de la vida diaria, y por lo tanto son muy fáciles de comprender con una orientación correcta. Acá, esta pregunta pareciera que los discípulos le están diciendo a Jesús: oye, háblale claro a la gente, es que por eso es que no se convierten, porque tú les estás hablando en parábolas y ellos no entienden, casi que echándole la culpa a Jesús que la gente no se convierta. Y es más, esta idea queda reforzada
con la respuesta de Jesús, que nos parece aún más extraña. Es clarísima, pero es extraña. Porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. La respuesta es clara. A ustedes se les ha concedido conocer ta misteria tes basileías, los misterios del reino. El peligro que tenemos es entender que Jesús está diciendo, ustedes son de los pocos privilegiados, iluminados, escogidos para entender el mensaje, y en cambio ellos no han sido escogidos, ellos no han sido elegidos, ellos no son de los iluminados, por lo tanto no pueden entender los misterios del reino de los cielos. Porque creer eso, entender la respuesta de Jesús así, sería como decir que hay gente que nace para salvarse, hay gente que nace con la sensibilidad para las cosas de Dios, y hay otros que no, y que por lo tanto ya nacen condenados porque ellos nunca se van a abrir al mensaje de Dios. Si algo debemos de tener claro es que Jesús le predicó a todo mundo y les anunció a todos con la intención de que todos recibieran el mensaje. Jesús quiere que todo mundo se salve. Lo que Dios quiere es la conversión del pecador. El problema, y para entender bien la respuesta de Jesús, es la parábola anterior. Es que aunque la semilla es la misma para todos los campos y el sembrador es el mismo para todos los campos, los suelos presentan diferente acogida a la semilla que el sembrador les da. Por lo tanto, el problema no es ni la semilla ni el sembrador, sino la diferencia de suelos, entendiendo el campo, la tierra, el suelo como el corazón del hombre. El Señor nos habla a todos, el Señor nos anuncia a todos, pero en unos corazones se abren al misterio de la salvación, unos corazones acogen la palabra de Dios, y en otros corazones aparece el misterio de la obstinación, el misterio de la terquedad, el misterio de estar viendo la obra de Dios y hacer como que no la vieran, estar escuchando la palabra de Dios y preferir taparse los oídos para no escuchar más la palabra de Dios. Es más, la profecía del profeta Isaías que menciona, cuando vamos al original en griego, no habla de corazones endurecidos, sino corazones engrosados. O sea, sus corazones se hicieron gruesos, impenetrables, hicieron muchas corazas, pusieron muchas capas para impedir que la palabra de Dios penetre ese corazón. Ese es el misterio que Jesús está revelando. El misterio no está en la palabra, el misterio no está en la persona de Jesús. Lo misterioso está en esa obstinación del hombre por no acoger el reino de Dios. Se le está anunciando una palabra que le da plenitud, se le está anunciando una palabra que le da felicidad, se le está anunciando una palabra que le trae paz, y él se obstina en cerrarse a esa palabra. Está viendo las maravillas de Dios y prefiere cerrar los ojos para no atribuirle a Dios lo bueno, la bondad, la misericordia de la cual goza. Prefiere taparse los oídos y endurecer el corazón antes de reconocer el señorío de amor de Dios en su vida. Así pues, Jesús nos está señalando una realidad. Existe un buen fruto, un corazón que da buen fruto, y como todo fruto llegará a su punto de madurez, y cuando ese fruto bueno producido por la palabra esté maduro, llegará la salvación. Pero también la maldad, el misterio de la iniquidad, el pecado, también da fruto. Y también ese fruto madura. Y cuando ese fruto madura, la persona está lista para su condenación eterna. Esa es la advertencia que nos está haciendo Jesús a través
de esta explicación. Podemos decir que así como el reino de los cielos inicia cuando nosotros nos abrimos a la palabra del Señor, todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, la aman y reconocen el amor de Dios, de alguna manera ya han empezado a vivir esa vida eterna con Dios, esa gloria eterna que esperamos vivir en los cielos, ya la hemos empezado a vivir aquí en la tierra. También cabe decir que los que cierran su corazón a la palabra de Dios, a la verdad, al evangelio, su cerrazón les ha puesto ya a vivir la aniquilación de la condenación. Las personas que voluntariamente cierran sus ojos, tapan sus oídos y endurecen su corazón para no querer recibir la palabra de Dios, son personas que ya han empezado a vivir la aniquilación eterna. No porque el Señor los condene, no porque Dios quiera que se condenen, sino porque ellos, con su actitud, están determinando su vida futura, su vida eterna. Así pues, queridos hermanos y hermanas, desperdiciar la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de acoger la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, puede traer consecuencias muy graves para nuestra vida y nuestra existencia eterna. Por eso, a los que sí acogen, a los que sí escuchan la palabra de Dios, Jesús les dice: dichosos en cambio los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Esta es una bienaventuranza, una nueva bienaventuranza. Dichosos los ojos que ven y los oídos que oyen. Sintámonos dichosos, bienaventurados, los que tenemos hambre y sed de la palabra del Señor. Los que preguntan: ¿y qué pasó con el evangelio hoy? ¿Por qué no lo han subido? Bueno, no lo subió el hermano, vamos a buscar otro evangelio. Pero no podemos pasar un día sin escuchar la palabra de Dios para vivirla. Dice Jesús: dichosos ustedes. A ustedes se les ha concedido ver y oír para que puedan salvarse. Vuelvo a repetir, no es que al que no tiene esa hambre no se le haya concedido, es que él ha endurecido su corazón, porque el deseo de Dios es que todos se salven. En conclusión, aún estamos a tiempo. Es un tiempo de gracia. Podemos escuchar todavía, podemos ver todavía. Nuestros ojos aún pueden ver, pueden descubrir el amor, la misericordia de Dios, la actuación de Dios, las teofanías de Dios, es decir, las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Dios se manifiesta en nuestra vida cada día, a cada instante. Todavía podemos verlo. Nuestros ojos no se han cerrado definitivamente. Los que no escuchan todavía pueden escuchar, aún están a tiempo. Pueden darse la oportunidad de acoger la palabra de Dios. Aún sus oídos no se han cerrado eternamente. Sus corazones aún pueden abrirse a la palabra de Dios. No han muerto esos corazones todavía. Estamos en un tiempo de gracia. Estamos en la oportunidad todavía de abrirnos y de convertirnos en el suelo que produce 100, 60 y 30% de fruto. Y para los que tenemos la alegría y la dicha de tener hambre y sed de la palabra del Señor todos los días, la invitación es a cuidar esa hambre, cuidar esa necesidad de la palabra de Dios. Todos los días alimentar nuestra vida con el Evangelio, todos los días alimentar nuestra vida con la palabra de Dios, no dejar un solo día que la palabra de Dios nos ilumine. Tenemos que entrar dentro de esa disciplina, porque si no, si al final de nuestra vida la muerte nos sorprende
sin hambre de la palabra de Dios, sin necesidad de la palabra de Dios, es porque seguramente éramos de los otros campos, de los que cayó la semilla y dio un poquito de fruto, pero como no tenía profundidad, el sol, la sequedad la secó. Que porque cayó entre espinas y abrojos, sí, dio fruto, pero al final el fruto se ahogó. El gran reto que tenemos nosotros es de presentarnos delante del Señor como sus discípulos, como María, la hermana de Marta, amantes, hambrientos de su palabra, sentados a sus pies. Presentarnos delante de Dios como nuestra madre, la Virgen María, la esclava del Señor, la que busca que se haga en ella según su palabra. El reino de Dios entonces inicia en esa apertura total del corazón a la palabra de Dios. Pidámosle al Señor todos los días esa hambre y esa necesidad de su palabra. Les invito a que nos encomendemos a la misericordia del Señor, encomendemos nuestra jornada, encomendemos nuestra vida, todas nuestras necesidades, pongámoslas en las manos misericordiosas del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un lindo día lleno de la palabra de Dios en su vida. Bendiciones para todos.